Ahora que se construya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y se desaloje el antiguo, ¿qué vamos a hacer en ese espacio desalojado? Ese espacio más grande que la ciudad universitaria, más grande que las 3 secciones de Chapultepec juntas. ¿Una maravillosa reserva de naturaleza o se venderá a la empresa privada para que haga grandes y lujosos edificios, una nueva Santa Fe? ¿O un parque de diversiones, una Disneylandia mexicana? ¿Quién y cómo lo decidirá? La discusión es importante para la vida práctica de la capital, pero también para ensayar una nueva forma más democrática de decidir sobre asuntos del bien común. Para hablar de ellos está con nosotros Salomón Chertorivsky, un hombre con la fama de ser un nuevo tipo de político. Salomón, buenas noches. Algunas preguntas sobre precisamente esta gran oportunidad para la ciudad. El terreno es federal. Sí. ¿Por qué va a decidir lo que va a suceder allí el gobierno en la capital? Mira, lo decías muy bien en la introducción, creo que hay 2 partes fundamentales. La primera, sí representa una oportunidad que no ha estado con nosotros en las últimas décadas y que muy probablemente no se repita. Y que puede cambiar nuestra vida práctica. Puede ser el punto de inicio de una transformación urbana para el resto de la ciudad. Tú decías más o menos las medidas y lo comparabas bien con más grande que CEU, que Chapultepec. Mira, Brasil inventó una nueva capital y creó Brasilia. Bueno, este terreno es más grande que Brasilia. ¿De verdad? Es decir, estamos hablando realmente de un pedazo de tierra enorme. Al mismo tiempo, hay que decirlo, no solo su tamaño, sino yo resaltaría 2 características. Una, está a 5 kilómetros del Zócalo capitalino, es decir, enorme, pero además central. Así es. Y segundo, Sabina, es el oriente de la ciudad, que ha sido por décadas la zona menos privilegiada de nuestra ciudad. El desarrollo ha estado en el poniente y en el sur urbano de la ciudad y es una oportunidad de cohesión social, de favorecer el desarrollo de la zona menos privilegiada y eso lo tenemos que aprovechar. Entonces, por eso es que la capital, el gobierno de la capital lo va a decidir. Supongo que eso le conviene. ¿Pero está de acuerdo el gobierno federal? La ciudad tiene que entrarle por ello. Segundo, yo te diría, y también lo decías en la introducción, es una posibilidad de hacer las cosas diferentes en el sentido más transparente, democrático y de cara a la gente. No estamos acostumbrados a hacerlo así. No, no estamos. Estamos acostumbrados que en el escritorio de un funcionario se decidan los dibujitos. Esto es tan importante, rebasa administraciones, rebasa órdenes de gobierno, que tiene que ser de cara a la ciudadanía. Bueno, nada más para limpiar este punto, ¿ya está de acuerdo el gobierno federal? Dijo, adelante. Habrá participado en los foros que llevamos a cabo, el foro internacional donde trajimos otras experiencias, ahí participó el gobierno, hemos estado en comunicación y hay un punto que no hay duda, y ese es quizá ese es el punto clave, que es si el gobierno federal es el propietario para uso aeroportuario. Después se podría discutir, pero bueno, aún sin discutirlo, el Distrito Federal es el responsable de determinar el uso de suelo. Ya es decir, están de acuerdo los dos gobiernos. En eso estamos de acuerdo. Nadie puede decir lo que se haga ahí que no sea el gobierno de la ciudad. ¿Y quién lo va a decir? ¿Cómo lo van a decidir? ¿Va a ser un método democrático? ¿Va a ser un concurso? ¿Cómo se decide Nuevamente, eso? es tan importante que tenemos que abrir varios frentes. Uno, bien vale la pena escuchar la experiencia internacional. Así es. Porque a veces no hay que inventar el agua tibia. Por eso hoy en la mañana se sostuvo un foro. Así es. Tuvimos un foro de 2 días para
dialogar sobre la experiencia del aeropuerto Tempelhof de Berlín, Alemania, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, y el aeropuerto Robert Mueller de Austin, Texas. Cada uno tuvo un proceso, un tratamiento y una solución diferente. Lo escuchamos. También trajimos a los planificadores de Seúl, Corea, que para muchos urbanistas es la experiencia de transformación más importante de una ciudad tan densa y tan parecida a la nuestra, digo, edificios gigantes y changarros, una ciudad similar con 10 millones de habitantes que ha tirado segundos pisos y reabierto ríos. Entonces trajimos esa experiencia. Escuchamos a los expertos nacionales, escuchamos al gobierno federal y el foro es un primer paso nada más para empezar el diálogo. Segundo, se necesitan muchos temas técnicos. Es decir, si bien quisiéramos que una gran parte de esto pudiera ser, como lo dijiste, un pulmón, ¿sí? Bueno, tenemos que saber qué tan contaminado está y qué se requiere en materia de remediación. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires hay una experiencia fantástica, o sea, tomaron toda una zona, lo convirtieron en una reserva natural muy grande, no tan grande como lo que tú describes, sí, por cierto, y bueno, es naturaleza salvaje, donde van a caminar los bonaerenses, pero alrededor se ha creado desarrollos inmobiliarios fantásticos, o sea, ya sabes que nunca te van a tapar la vista a esa selva, sí. Y entonces, bueno, son edificios de lujo, de hecho. Sí, yo creo que aquí, y mira, yo sí te digo, venimos con el cerebro reseteado en el sentido de que vamos sin prejuicios y cabe todo. Quizá no cabe el conservadurismo extremo, ni, por supuesto, el desarrollo inmobiliario rapaz. O sea, Santa Fe no va a ser No. No lo van a vender a inmobiliarias para que hagan edificios de lujo. Tenemos que aprender de nuestros errores. O sea, necesitamos, es un espacio para la cohesión social, necesitamos la parte medioambiental, la parte educativa, la parte cultural, Sabina, es importantísima que esté tomada en cuenta. Por supuesto, es factible plantear qué tiene que suceder en términos de vivienda, pero déjame, me voy a uno de los ejemplos de hoy en la mañana para planteártelo así, porque creo que lo resumía muy bien. El aeropuerto de Berlín, Tempelhof, se sale, era la mitad del tamaño que el nuestro, pero desde que se decide mudar, empieza en Berlín una discusión. El Senado de Berlín decide y realiza un proyecto que yo te diría pasaría la prueba de cualquier urbanista y arquitecto, de los más exigentes, de los que siempre están una combinación perfecta entre vivienda, industria creativa, espacio para los emprendedores, espacio cultural y muchísima área verde en todo el centro, con jardín precioso. Al final ese era el proyecto. Bueno, esto fue permeando en la sociedad. Al final llegaron a un plebiscito, se votó por ninguna construcción, todo se queda como parque, siendo Berlín una de las ciudades más verdes de Europa. Se vota como parque y así se queda hasta el día de hoy. Hoy es un parque. Es un parque. Las pistas patinan y se asolean, en fin. ¿Sabes? Se asolean, déjame contarte, ya sabes cómo se asolean. O sea, de pronto en primavera entras y hay gente desnuda allí caminando. Señores con lentes y su libro de Goethe, ¿no? Y dices, bueno. ¿Pero qué pasó? Pero a mí una cosa que me encantó, Sabina, es la conclusión de quien fue el jefe de del proyecto original, que nos vino a contar la historia y nos dice, en términos de desarrollo urbano y de oportunidad económica, social, Berlín es un gran fracaso. Y nos dice al mismo tiempo, pero en términos democráticos es un gran éxito. Claro, entonces distingamos entre el método para elegir el proyecto y las posibilidades de proyecto. ¿Cuál va a ser el método? Empezamos con el foro. Seguimos con diálogo con todo aquel que tenga algo que opinar, incluyendo, por supuesto, a los vecinos. Ya iniciamos mesas de diálogo con las colonias que están alrededor, Aviación Civil, Moctezuma, Peñón de los Baños, Arenal, colonias que van a verse afectadas para bien y para mal. Es decir, hoy el aeropuerto es una unidad económica importante de la cual viven 450,000 personas en esa zona. Sí. Bueno,
vamos a tener que planear cómo van a sustituir su fuente de ingreso y qué va a pasar el tiempo mientras esta sustitución sale adelante. Entonces, con ellos hay que platicar. Muchos están muy contentos de que les quiten turbinas de aviones a 100 metros de sus cabezas, hay que decirlo. Otros están preocupados, otros empiezan a opinar y nos dicen, miren, en esta zona no tenemos universidades y nuestros jóvenes no tienen a dónde ir en ese espacio. Y luego, ¿habrá un momento donde haya un plebiscito? Mira, yo te diría, aún es una posibilidad. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha hablado de una posible consulta, pero creo que tenemos que determinar los mecanismos jurídicos aplicables para poder hacer las cosas bien. Oye, y también las opciones, o sea, porque a mí me dices, ¿qué quieres que haya allí? Yo te diría, me gustaría tener una mansión mía. Eso, en medio. Con mis caballos. Es decir, el egoísmo y la ignorancia combinadas no son muy útiles al bien común. Supongo que va a haber un menú de propuestas. Va a haber premisas. Yo te diría, tenemos que llegar a un esfuerzo en donde se diga de manera muy clara y pedagógica que sí se puede y que no se puede, o quizás sí todo se puede, pero cuánto cuesta y alguien tiene que pagarlo, como hablábamos de la remediación medioambiental. Bueno, si nada más va a ser parque y hay que limpiarlo, está bien, sí, pues, pero ¿quién lo paga? ¿Y cómo lo hacemos? Y así yo creo que poniendo sobre la mesa las alternativas, las posibilidades en el tiempo y quién se tendría que hacer cargo de cada cuestión, yo creo que puede surgir. Ahora, lo que nosotros queremos es de aquí a los próximos meses escuchar todo ello, las opciones técnicas, escuchar a los vecinos y con todos los elementos amalgamar lo que hemos llamado la opinión de la ciudad que daríamos a conocer en un documento en el febrero del 2016. A partir de ese documento, Sabina, es que ya estaríamos determinando, reitero, los principios y las premisas de lo posible, lo factible, lo deseable según las voces que hayamos escuchado y el proceso bajo el cual se debe de iniciar el desarrollo y ahora sí que la pregunta a la ciudadanía en general. ¿Y si va a haber una pregunta? Yo creo que al final debemos de entrar a un método democrático en donde no solo los vecinos, los capitalinos tengan una opinión. Definitivamente vamos a tener que hablar del tema metropolitano, es decir, esto impacta a municipios del Estado de México y esto impactará la vida de la megalópolis de alguna manera, y en ese sentido tenemos que ser muy responsables y muy ciertos de ello. Y Salomón, hasta el 2020 se va a vaciar realmente el aeropuerto. O sea, bueno, de todos modos se queda muy lejos. ¿Puede este gobierno decidir sobre lo que va a suceder en el 2020? Mira, sí, lo que nos ha dicho el gobierno federal es que el 20 de octubre del 2020 aterriza el primer avión. Reitero, deseamos que eso se concrete en tiempo, en forma, en presupuesto, en fin. Tenemos 5 años para planear, no es tanto. Para un proyecto tan importante no es tanto. Pero ustedes no van a... No, no sabemos, pero... En el 2018 cambia la administración y será una administración que continúe. Por tanto, ¿qué corresponde a la administración de Miguel Ángel Mancera? Dejar la hoja de ruta, la visión, las premisas y el inicio, el arranque de lo que vaya a ser la construcción jurídica que supervise y que vaya desarrollando todos los trabajos necesarios para que el día en que se desocupe el aeropuerto, ese día se empiece a trabajar. Es muy emocionante este proyecto, es muy emocionante la oportunidad de lo que pueda suceder allí y, como dijiste, de lo que podamos ensayar como ciudadanos, los acuerdos a los que podamos llegar, este ejercicio democrático para decidir. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Tenemos varios temas que hablar. Salario mínimo, otras obras de la ciudad. Sí, con todo gusto y efectivamente, Sabina, y es el escenario para plantear
la transformación urbana a las siguientes generaciones de esta ciudad. Esto ya es para quienes nos sigan, entonces lo tenemos que hacer con toda seriedad y con toda pulcritud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.